Bienvenido a este espacio de renovación, donde cada día es una nueva oportunidad para creer, crecer y avanzar. No sé en qué momento exacto se rompió. Tal vez fue una palabra, tal vez fue una mirada, tal vez fue ese día en que esperaba un abrazo y recibí silencio. Pero algo dentro de mí se quebró. No se escuchó, no se vio. Nadie más lo notó. Solo yo, porque fue ahí, en ese instante invisible, cuando entendí que ya no era la misma persona. La confianza que había entregado, la había entregado sin condiciones. Creí que nunca me traicionarían, que no me mentirían, que si alguna vez caía, habría alguien allí para sostenerme. Pero no fue así. Me destruyó alguien a quien le conté mis secretos, alguien que conocía mis heridas y que igual decidió clavar más profundo. No con gritos, no con golpes, sino con indiferencia, con frialdad, con ausencia. Y eso duele más. Porque uno puede prepararse para el odio, pero nunca para la decepción. Recuerdo las noches. Miraba al techo, sin poder dormir, pensando una y otra vez en lo que hice mal, en lo que no vi venir, en lo que me merecía y en lo que no. Empecé a dudar de mí, a cuestionar si el error había sido confiar. Me convertí en alguien que ya no reconocía. Callado, triste, con una rabia interna que crecía cada día, como una sombra que me perseguía a todas partes. Y lo más doloroso era que, mientras yo me rompía por dentro, esa persona seguía con su vida, como si nada, como si yo no hubiera significado nada, como si mi dolor no tuviera valor. Ese fue el punto más bajo. No fue el daño, fue la soledad que vino después. Porque cuando confías y te traicionan, no solo se rompe la relación, se rompe algo dentro de ti, una parte que no sabes si alguna vez volverás a recuperar. Pasaron los días. Y lo más difícil no fue el silencio del otro, fue el mío. Fingía estar bien, sonreía cuando debía, respondía todo bien sin pensarlo, pero por dentro algo seguía gritando, gritando que dolía, que no era justo, que no entendía cómo alguien podía herir así y luego seguir como si nada. Pero no decía nada, porque no quería parecer débil, porque me enseñaron que hay que aguantar, que llorar es perder, que hablar del dolor es exponerse. Entonces me callé, y ese silencio se convirtió en mi prisión. Me encerré en pensamientos oscuros. Pensaba en todo lo que hubiera querido decir, en cada conversación que nunca sucedió, en cada disculpa que nunca llegó. Y con cada pensamiento, el rencor crecía, como una planta venenosa que echaba raíces en el fondo de mi pecho. Me volvió desconfiado, me volvió irritable, me volvió frío. Empecé a proyectar el daño en otras personas. Sin querer, trataba con distancia a quienes sí querían estar cerca, porque tenía miedo, miedo de que me lastimaran otra vez, miedo de volver a entregar el alma y que la pisaran. Y mientras más tiempo pasaba, más me convencía de que ese enojo era necesario, como un escudo, como una armadura, como una advertencia al mundo. No me vuelvan a romper. Pero lo que no entendía en ese momento era que ese escudo también me estaba aislando. Me protegía del daño, sí, pero también de la vida, del amor, de la paz, porque mientras más alimentaba el resentimiento, más lejos estaba de la persona que quería ser. Y aunque no lo decía en voz alta, algo en mí sabía que vivir así no era vivir. No hay un reloj que te avise cuando tocar fondo. No hay una señal clara. A veces simplemente te despiertas un día y sientes que ya no puedes seguir igual. Ese día me miré al espejo y no vi a alguien fuerte ni valiente, vi a alguien cansado, no físicamente, cansado de pelear con lo invisible, cansado de pensar tanto, cansado de seguir cargando algo que ya pesaba más que yo. Fue ahí, en ese momento silencioso, frente a mí mismo, donde sentí que ya no quería seguir viviendo así, no quería seguir siendo esclavo del pasado, no quería que esa persona siguiera teniendo poder sobre mis emociones, porque eso era lo que pasaba. Aunque ya no estaba, seguía controlando lo que yo sentía, seguía dictando mi tristeza, condicionando mis días buenos, apagando cualquier intento de alegría. Y entonces lo entendí. El verdadero enemigo ya no era esa persona, era lo que yo estaba permitiendo que viviera dentro de mí, mi rabia, mi dolor no resuelto, mi apego al sufrimiento. Porque, aunque suene duro, hay una parte de nosotros que se acostumbra a sufrir, que se aferra a la herida como si fuera identidad, como si sin ese dolor no supiéramos quién somos. Y eso fue lo que más me dolió ver, que me había convertido en el guardián de mi propio infierno,
que, aunque no fui quien causó el daño, si era yo quien lo mantenía vivo. Esa fue mi ruptura. No contra la otra persona, contra mí, contra mi historia, contra mi versión de víctima. Porque entendí que seguir así era una elección, y que se podía elegir seguir sufriendo. También podía elegir empezar a sanar. Ese fue el momento, el instante exacto en que decidí que algo tenía que cambiar. Y ese algo era yo. Perdón, qué palabra tan fácil de decir, y tan difícil de sentir. Porque no se trata de repetir, te perdono para que todo desaparezca. No funciona así. El perdón verdadero no es un acto de un segundo. Es un camino, uno lleno de retrocesos, de contradicciones, de lágrimas y de batallas internas. Al principio, no lo hice por amor. Lo hice por agotamiento. Porque vivir con rencor es como tomar veneno esperando que otro muera. Y yo ya no quería seguir envenenándome. Así que empecé, lento, muy lento, a escribir lo que sentía, a hablar con alguien de confianza, a mirar hacia atrás, no con rabia, sino con la intención de entender. Y eso fue clave. Entender no es justificar. No digo que lo que hicieron estuvo bien. No digo que esa persona merezca tu perdón. Digo que tú mereces tu paz. Mereces volver a respirar sin rabia, volver a amar sin miedo, volver a dormir sin pensar en el pasado. Y eso solo llega cuando te sueltas, cuando dejas de cargar a esa persona en tus pensamientos, cuando decides que no vas a seguir viviendo en tu memoria como un fantasma que arruina tu presente. Empecé a perdonar en silencio. No escribí mensajes, no llamé, no pedí nada a cambio. Solo cerré los ojos y repetí para mí, te dejo ir, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco sanar. Y con cada día, ese acto fue creciendo. A veces dolía, a veces dudaba, a veces la herida se abría otra vez, pero seguía, porque sabía que del otro lado había algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad, y cada paso que daba hacia el perdón era un paso lejos del dolor, y un paso más cerca de mí. Un día, sin darme cuenta, respiré distinto. El pecho ya no dolía. Las noches eran más tranquilas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No una paz perfecta, ni total, pero sí un descanso. Como si finalmente me hubiera quitado una mochila que ya ni recordaba que cargaba. Así se siente la liberación emocional. No es un gran momento de fuegos artificiales. Es sutil, es silenciosa. Es mirar una vieja herida y notar que ya no arde, que ya no define lo que eres, que puedes recordarla sin revivirla. Y entonces empiezas a ver la vida diferente. Los colores vuelven. La risa ya no es forzada. Puedes mirar a los ojos sin miedo. Puedes volver a confiar poco a poco. Ya no desde la ingenuidad, sino desde la libertad. Porque el perdón no borra el pasado. Te libera de repetirlo. Y eso cambia todo. Te das cuenta de que no eras débil por llorar. Que no eras tonto por confiar. Que tu amor, tu entrega, tu verdad eran actos de valentía. Y que quien te hirió no disminuye tu valor. Al contrario, lo confirma, porque aún después del daño, aún después del silencio, del vacío, del dolor, aquí estás, de pie, más fuerte, más consciente, más libre. Y eso es una victoria. No sobre alguien más, sino sobre ti mismo, sobre la parte de ti que quiso rendirse, sobre la sombra que te decía que no podías. Porque lo lograste, porque te elegiste, y eso lo cambia todo. Si estás escuchando esto, si algo de esta historia resonó en ti, quiero que te detengas por un momento y lo reconozcas. Has vivido cosas que muchos ni imaginan. Has sentido dolores que no aparecen en fotos ni en redes. Y aún así, estás aquí, respirando, buscando, luchando. Eso es fuerza. No la fuerza de quien nunca cae, sino la de quien, a pesar de todo, sigue de pie. Este no es el final. Es un nuevo comienzo. El momento en que decides que tu historia no termina en el dolor, que mereces vivir en paz, que tu pasado no define tu destino. Si hay alguien que te hizo daño, no necesitas cargarlo más. Puedes soltarlo, no para olvidar, sino para avanzar. Y si esa persona eres tú, también puedes perdonarte. Todos fallamos, todos nos perdemos, pero también todos podemos volver a empezar. Hoy, te invito a elegirte, a soltar lo que ya no puedes cambiar, a abrazar lo que sí puedes construir, tu futuro, tu nueva vida, porque sí, cada día es una nueva oportunidad. Y si llegaste hasta aquí,
no fue por casualidad. Este es tu momento, tu señal, tu nuevo día, tu nueva vida. Si este mensaje tocó tu alma, compártelo. Puede ser la luz que alguien más está necesitando. Suscríbete a este canal, porque aquí no solo hablamos, aquí sanamos, juntos, paso a paso, de corazón a corazón.